Hola, hola, bendiciones. Una vez más estamos aquí dándole gracias al Señor. Tuvimos un culto glorioso. Les saluda a su pastora y amiga, sierva de Jesucristo, de Emanuel, del ministerio Emanuel. Emanuel les da un saludo, un fuerte aplauso. A ver, bienvenidos a este canal. Gracias por conectarse con nosotros, gracias por seguirnos. Que Dios te bendiga. Recordemos que la misericordia de nuestro Señor es para siempre, es eterna. Él dice que ha prolongado su misericordia, la ha estirado más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Recuerda que Él te ama como nadie te ha amado en esta tierra ni te amará. Él lo mostró en un madero, ¿verdad? Yo le digo el caballero del Gólgota porque Él salió ahí triunfante. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Después de un culto glorioso, estuvimos en adoración, estuvimos ministrando sanidad, liberación. El Señor trajo una palabra a nuestras vidas. ¿Cuántos se sintieron llenos, bendecidos, verdad, del Espíritu Santo? Ese es un tiempo, mi amigo, mi hermano, de buscar de Dios. Los tiempos ya se están finalizando, donde la iglesia está a punto de ser arrebatada y necesitamos meternos al arca, y el arca es Cristo. Aunque nos llamen locos, aunque nos digan que estamos perdiendo el tiempo, usted sabe lo que estamos haciendo. Así que le invito a meterse en el arca. Si no conoces a Cristo, entonces haz una oración. Dile: Señor, te necesito en mi vida. El Espíritu Santo te ayuda. Y si no, pide ayuda, busca una iglesia, busca un pastor, busca dónde meterte. Esos son tiempos de ver el reverdecer en nuestras vidas. Amén. Así que vamos, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que no es muy común. De hecho, nadie habla de esto. Y mi papá espiritual, el apóstol, mi pastor, estuvo hablando de las paradojas del reino de los cielos. Qué extraña palabra, ¿verdad? Paradojas. Vamos a ver qué es una paradoja. Vamos a ir desenvolviendo esto. Pero como hijos de Dios, como creyentes, como gente que camina en el Evangelio, en el Espíritu, necesitamos entender las paradojas del reino de los cielos. Necesitamos entender. A veces pareciera que la escritura se contradice. De hecho, hay mucha gente, filósofos y gente que no es cristiana, y han estudiado la escritura, y muchos se enredan y dicen que la palabra de Dios o la Biblia parece que se contradice porque no la entienden. Porque pareciera que se contradice, pero no se contradice. Es una verdad en dos sentidos. Y vamos a ver esto. Y es un tema muy interesante porque necesitamos entender las paradojas de Dios en su palabra. Amén. Amén. Hoy vamos a ver, hay muchos temas conforme a las paradojas, pero hoy vamos a ver la paradoja en cuanto a la restauración de la búsqueda de Dios. Muchos de nosotros estamos volviendo al inicio, estamos volviendo, muchos se habían apartado, pero ahora están volviendo otra vez en la búsqueda de Dios. Hay gente que dice: ya yo hice una oración, yo voy a la iglesia, ya busqué de Dios. No, el buscar a Dios es todos los días. Todos los días yo busco de Dios, porque todos los días yo lo necesito. Todos los días yo tengo una guerra dentro de mí misma. Yo tengo una guerra en mi cabeza. Ese es el campo del enemigo. Todos los días tengo una guerra en mi mente entre hacer lo bueno o hacer lo malo, entre ir a la iglesia o no ir, entre orar o no orar, leer la Biblia, y entramos en esa lucha. Muchas veces tenemos encontronazos con nuestros esposos o con nuestras esposas, nuestros hijos, y uno a veces quiere responderle con toda la carnota, y usted ahí tiene que escoger mejor quedarse callado. Entonces vamos a ver cómo la restauración de la búsqueda de Dios. Usted no cree que ya usted buscó a Dios solo porque va a una iglesia. Ya lo busqué. No, todos los días lo necesitamos, porque todos los días nos enfrentamos a nosotros mismos y tenemos que aprender a vencernos a nosotros mismos a través del Espíritu. La palabra de Dios
nos fortalece y nos da municiones. Cuando el enemigo quiere venir a pintarte un panorama que no es. Si usted no tiene palabra de Dios, usted no tiene fe. Si usted no tiene palabra de Dios, usted no tiene nada. Vea cómo trabaja Dios. Dios trabaja de la siguiente manera. No es solo inspiracional. Mucha gente cree que Dios es solo inspiracional. Ay, qué lindo, lloré en el culto. Dios no es solo inspiracional. Dios trabaja a través del fundamento, de la estructura. Él primero pone un cimiento, número uno, pone un cimiento en ti. Luego pone un fundamento y luego empezamos una estructura, empezamos a edificar a partir de ahí. Por eso hay un ejemplo en la palabra: el hombre que edificó en la arena y el que edificó en la roca. El que edificó en la arena tuvo gran ruina, pero el que edificó en la roca, vino el viento, vino el mar, vino el problema, vino la situación y no le logró destruir. Yo te pregunto, ¿qué clase de cimiento tienes? ¿Qué fundamento y qué estructura tienes? Dios trabaja a través de esas tres cosas. No solo es inspiracional. Hay gente muy emocional que llega al culto y llora y se llena de Dios y todo eso es bueno. Pero cuando llega a la casa, le pasa. Y cuando tiene los problemas realmente, cuando tiene que tener la fe para defender aquello que Dios necesita hacer en su vida, no puede, porque no tiene el cimiento, no tiene el fundamento y no ha construido, no tiene estructura. Y hoy vamos a aprender a través de las paradojas del reino, de cómo Dios nos pide a veces cosas contrarias que parecen que van en contra de lo que queremos, en contra de lo que sentimos, en contra de lo que pensamos, pero es lo mejor para nosotros. Muchas veces Dios te va a decir: no, ahorita no, no, ese no, no, esa no, no, ese camino no, ese trabajo no, así no, no es la manera. Y entonces son las paradojas del reino. Cuando parece algo contrario, pero es una verdad. Esa verdad nos va a sostener, esa verdad nos va a hacer libres. Esa verdad tiene que tener cimiento, fundamento y estructura. Y así trabaja Dios. Dios no hace las cosas por inspiración. El Espíritu nos inspira, pero no solo es eso. Amén. Y vamos a ver cómo estas paradojas en cuanto a la restauración de la búsqueda de Dios. Algunos se preguntan: ¿por qué tenemos que buscar a Dios si ya le hemos encontrado? ¿Verdad? Amén. ¿Acaso no es verdad que en la época del Antiguo Testamento tenían que buscar a Dios porque no tenían a Jesús? No tenían a Cristo en su corazón. Pero en nuestra época no tenemos que buscarle, dicen, porque Él ya ha venido a habitar en nuestras vidas. Aparentemente todo esto es cierto. Amén. Pero no es la verdad. Muchos dicen tener a Cristo dentro y lo que sale de ellos es pura peste y muerte. Con solo que abran la boca, con solo que en su comportamiento niegan su fe con sus acciones, con su boca maldicen. ¿Ok? Aparentemente todo esto es cierto, pero no es una verdad. Por otra parte, los que no buscan a Dios, los que no tienen comunión con Él, nunca van a disfrutar de la manifestación de la presencia de nuestro Señor en sus vidas. Los cultos muchas veces se vuelven estériles porque no hay manifestación del Espíritu. Porque dicen que ya ellos tienen a Dios. Y a Dios les busca todos los días. Dice la Escritura que en Jeremías 29:11, se lo voy a encargar de tarea, lean del 11 en adelante. ¿Cómo vamos a encontrar a Dios? Cuando le busquemos con todo el corazón. Amén. Por eso muchas veces los cultos se vuelven estériles, las bancas están vacías. Por eso hay un desinterés y una frialdad en las reuniones del reino.
el pastor y el escritor conferencista cristiano que se llama Eileen Wilson Tozer en 1897 y 1963 dijo: el haber hallado a Dios y seguir buscándole es una de aquellas paradojas del amor que miran despectivamente a algunos ministros que se satisfacen con poco, pero que no satisfacen a los buenos hijos de Dios de un corazón ardiente. Cuando usted tiene un corazón ardiente, usted nunca es suficiente, usted quiere más de la presencia de Dios. Usted necesita meterse más con Dios. Usted no se conforma con lo que ya tiene. Amén. Al no entender el tema de las paradojas bíblicas, muchos líderes cometen errores teológicos que ocasionan que los creyentes no tengan un crecimiento espiritual. Por eso es muy importante entender el tema de las paradojas del reino. Paradoja viene del latín paradoxa, en plural paradoxón, lo contrario a la opinión general, que es una paradoja del reino, cuando Dios se opone a todo lo que está en el mundo. Todo lo que el mundo te ofrece, Dios se opone. Eso es una paradoja. Las paradojas del reino es cuando Dios se opone a una opinión en general. La gente dice, todos van para el hueco y usted lo sigue. La moda es que usted ande con el backside pelado y todos con el backside pelado. Pero viene Dios y se opone. El mundo dice, llama a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. Eso es una paradoja. Dios se opone a eso. ¿Ok? Recordemos que nuestro Dios es moral, es de leyes morales, no solo civiles, sino morales. Las paradojas son figuras retóricas o literarias que utilizan expresiones o dichos que en apariencia son contrarios a la lógica. Ejemplo de una paradoja natural, saquemos lo espiritual un momento. Casa de herrero, cuchillo de palo. Eso es una paradoja en lo natural. Como un herrero, que es el que forma la herramienta, el que la crea, va a tener en su casa un cuchillo de palo. ¿De qué me sirve a mí un cuchillo de palo? Si hay un herrero, tengo que tener cuchillos de verdad, que corten, que sean de buen uso. ¿Me entienden? Entonces, en apariencia son contrarios a la lógica. La fe insulta la razón. Por eso hay gente que no entiende la palabra de Dios, la interpretan como ellos quieren, porque son carnales, porque son muy naturales, interpretan todo lo natural. La palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. Para los del mundo es locura lo que hacemos y es locura lo que creemos, pero para nosotros es poder de Dios en nuestras vidas. Amén. En apariencia son contrarios a la lógica, que enseñan una gran verdad. Casi toda la Biblia está hecha de paradojas, por eso se llaman las paradojas del reino, porque encierran una gran verdad. Y encierran dos declaraciones, dos verdades que aparentemente se contradicen, pero que de forma alguna revelan una gran verdad. Las paradojas bíblicas revelan que el reino de Dios y el mundo son dos polos opuestos. Revelan dos paradigmas totalmente diferentes, el humano y el divino. Bueno, preste atención. Entonces, las paradojas encierran dobles verdades y nos llevan a reflexionar profundamente acerca de una verdad muy importante. ¿Y cuál es la verdad? Muchos buscan, ¿cuál es la verdad? Muchos se han metido en brujería, a practicar cosas extrañas porque andan buscando la verdad. Andan buscando que se les revele la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios es verdad. Dijo Jesús: Señor Abacadosh, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces las paradojas encierran dobles verdades. Veamos algunas paradojas bíblicas. Ejemplo,
Cuando el Señor te dice que para vivir tienes que morir. ¿Cómo es eso? Como para cuando le dijo a este, ¿cómo se llama este escriba o fariseo? Que le dijo que tenía que volver a meterse que él pensó que tenía que volver a meterse al vientre de la madre, cuando él le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y le dijo, Señor, ¿cómo? Tengo que volverme a meter al vientre de mi madre. Él lo agarró natural, no entendió las cosas del Espíritu. Y el Señor le dijo, tú siendo un doctor, tú siendo un escribano, tú que eres de la ley, que conoces todo, me contestas de esta manera, no lo entiendes. Entonces, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Muchas veces, aunque llegamos a Cristo, tenemos años de estar en el Evangelio, todo lo tomamos natural, estamos como Nicodemo, ¿verdad? Estamos como Nicodemo, tomando lo que Dios nos dice como natural, cuando se han de discernir espiritualmente. Yo tengo que nacer de nuevo en Cristo, pero eso no significa que me tengo que meter al vientre de mi madre otra vez, sino que yo tengo que entender que ahora soy engendrado de Dios, por Dios, soy engendrado. Dice la escritura en Juan, en primera de Juan en adelante, si no me equivoco, Juan 5, dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué ha vencido el mundo? Nuestra fe. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de paradoja bíblica, paradoja del reino, es que si yo quiero vivir, tengo que morir. Dice la escritura que el grano de ¿cómo se llama? De trigo, para que pueda dar fruto, escúcheme, y eso es lo natural, tiene que tocar tierra y tiene que morir. La semillita usted la siembra y él muere para poder dar vida. Es algo, así es en Cristo. Usted muere a su vida pagana, a su vida pecaminosa, despojado del viejo hombre, despojándose de lo viejo, de lo malo, del pecado, y entonces de alguna manera usted está muriendo al mundo, mueres al pecado, te desconectas de esa fuente y empiezas a morir al yo y empiezas a vivir en Cristo. Por eso el Señor nos compara con la semillita de trigo, que debemos de tocar tierra y morir para poder crecer. Amén. Amén. Otra paradoja del reino dice que el que ama su vida la perderá. Si usted ama más este mundo y todo lo que hay en este mundo, y si usted ama más su vida, es que yo hago lo que quiero y quiero que me gusta, es que a mí me gusta esto, como Dios me pide que lo deje. Si usted ama más su vida, la va a perder. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Cuando nos negamos a vivir como vive el mundo, usted está viviendo paradójicamente. La gente le va a llamar ridículo, pandereta, que es loco, que está perdiendo el tiempo, que está, bueno, de todo. Pero paradójicamente, yo morí al mundo, no soy igual que los demás, soy diferente, practico cosas diferentes, mi vida es diferente. Mi vida gira y tengo a Cristo dentro de mí, al Dios viviente dentro de mí. Que ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que vive Cristo en mí. ¿Cómo es eso? Ya no vivo yo, ya no hago lo que a mí me da la gana, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que me gusta y lo que es mejor para mí, lo que usted cree. Ahora vivimos en las paradojas del reino, donde me dice que si yo aborrezco al mundo, para vida eterna Él me guardará. Amén. Eso está en Juan 12, 25. Para salvar la vida hay que perderla. Otra paradoja. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Usted no puede seguir a Cristo amando más su vida y sus placeres y su pecado. Usted tiene que despojarse de todo para servir a Cristo. Amén. Amén. Para ganar hay que perder. Qué extraño suena eso, ¿verdad? Para que usted gane va a tener que perder. ¿Qué voy a perder? Mi vida. Ya
no hago lo que quiero, sino que hago lo que Cristo me dice, lo que su palabra me dice. ¿Qué decía Jesús? Ya, yo no hablo mis palabras, yo no hago lo que quiero, sino lo que veo hacer a mi Padre. Yo no hablo mis palabras, hablo las palabras de mi Padre. A pesar que Él era Dios encarnado, no hacía lo que le daba la gana, estaba sujeto a obediencia. Amén. Dice, para ganar hay que perder. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dijo Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso está en Filipenses 3:8. Pablo lo dio todo por basura. Todo lo que él había logrado. Era un hombre letrado, era un hombre que fue instruido por el mismo Gamaliel. Él conocía la ley, conocía la Torá. Era un hombre que hablaba muchos idiomas. Era un hombre muy preparado. Y sin embargo él dice, todo lo he tomado. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Prefiero conocer a Cristo que todo lo que he conocido anteriormente. Y yo te pregunto hoy, ¿qué estás dispuesto a dejar para seguir a Cristo? Tienes que dejarlo todo. Todo, diga conmigo, todo. Para recibir hay que dar. El mundo te dice que para que usted tenga, usted tiene que ahorrar. Entre más guarde y entre menos comparta, usted más tiene. El mundo te enseña eso, ¿cierto o no? Pero la palabra del Señor me dice que para que yo pueda prosperar en mis finanzas, yo tengo que dar. Una persona que da diezmo, ofrenda, que ayuda a la obra de Dios, es una persona que nunca, escúcheme, nunca le va a hacer falta ningún bien. El mismo Dios se encargará de él. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día creen que todo es dinero y que ya estamos pidiendo. Yo no estoy pidiendo plata, ni estoy con el evangelio y la prosperidad, por eso no existe. Sino que les dice lo que si usted da, usted va a recibir. Si usted comparte. Dice la escritura que si, oiga, con solo que nos den un vaso de agua, nosotros los ministros, por cuanto ha hecho esto, Dios le bendecirá. Por un vaso de agua, por un plato de comida que usted le dé a alguien. Cuando el Señor dice, cuando estemos arriba, Él nos va a decir gracias. Porque cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando tuve sed me diste de beber. Cuando tuve frío me cubriste. Y usted le va a decir, Señor, pero cuando yo hice eso por ti, yo nunca te vi. Y le dice, por cuanto lo hiciste a uno de ellos, me lo hiciste a mí. Cuando usted le da de comer a alguien, mire, no lo juzgue. Si está tirado en la calle, te está vendiendo, quizás no le des plata, pero si puedes ir a comprarle algo de comer, dale de comer. Dale algo. Si tiene frío, cúbralo. Si no tiene zapatos, busque cómo resolver. No le diga, voy a orar por ti. No, oramos, pero también ayudamos. La fe lleva obras, porque si no, nuestra fe sería nula. ¿Ok? ¿Cuánto están entendiendo las paradojas del reino que encierran grandes verdades? Para recibir hay que dar. Dice, dad y se os dará. Lucas 6:38. Para ser primeros, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuál es el primero? Le preguntaron los apóstoles. El Señor le dijo, no es que el primero es el último y el último es el primero. Paradójicamente. ¿Cuál es el primero? El postrero. ¿Y cuál es el último? El primero. Si alguno quiere ser el primero, escúcheme, será el postrero, o sea, el último de todos y el servidor de todos. ¿Quién es el principio y el fin? Aquí el Señor estaba expresando algo importante. Se lo voy a volver a repetir porque usted como que perdió y llegó la nube y ¡pum! Se lo llevó. Mire, la palabra de Dios es tan importante que usted no puede permitir que las aves le roben esta semilla. Yo le estoy hablando verdades para que usted aprenda a defenderse, para que usted tenga ese fundamento
para creer en Dios. Usted necesita creer en Dios, ¿verdad? Y necesita un fundamento, se lo estoy dando, así que no pierda, no permita que nadie lo distraiga. El enemigo es experto en robarte en el aire. Ya usted no agarró, no entendió, perdí el hilo. Lo voy a volver a repetir. Para recibir hay que dar. Dice la escritura en Lucas 6:38, dad y se os dará. Para ser los primeros tenemos que ser los postreros. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Quién fue el postrero y el servidor de todos? Cristo. ¿Quién dio el mayor ejemplo? Él no vino a ponerse en primer lugar. Él vino a ponerse de último. Por eso Él es el principio y el fin. Empezamos con Él y lo vamos a terminar con Él. El mundo empezó en Él y va a terminar en Él. Y a su manera. Muchos enjuiciados y otros eternamente salvos. Amén. Eso está en Marcos 9:35. El que quiere ser el primero será el postrero, y ese es el que va a servir a todos. Para ser sabio hay que hacerse ignorante. Otra paradoja del reino. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Todo viene de parte de Dios, todo viene de Él y todo vuelve a Él. Eso está en 1 Corintios 3:18. El que quiere ser sabio, hágase ignorante. Porque muchas veces el mucho entender, el mucho saber nos hace ignorantes. Erramos. Hay gente que sabe mucho, pero conoce poco. Porque una cosa es saber de algo, pero otra cosa es conocer a ese alguien. Muchos saben de Dios. Ay, sí, yo conozco. Ay, sí, Dios, yo he escuchado hablar de Él. Uy, sí, yo sé. Saben algo, pero no lo conocen. Y tenemos que llegar a conocer a Dios, que le servimos. Muchos están en la iglesia 20, 30, 40 años y nunca le conocieron. No saben a quién están sirviendo. Y eso le pasó a Samuel. Samuel dormía cerca del altar. Samuel fue educado en el templo. Y cuando él tenía, dicen los grandes teólogos que han estudiado, y que él era un adolescente cuando Dios le habló. 17 años, podía tener más o menos 16 por ahí. Y cuando Dios le habla, él no sabe que es Dios, porque nunca había visto una manifestación de Dios. No conocía la voz de Dios. Y eso que él estaba en el templo, seguía a Dios, creía en Dios, le servía, dormía a la par del altar. Él estaba en el templo, cuidaba a los santos de ese Dios, pero no conocía a Dios. Y muchos hoy en día, por más que usted me diga tengo 15, 20, 30 años, no conocen a Dios. Viene Dios y le habla a Samuel 4 veces. Y si no hubiera sido por Elí, que a la tercera Elí entendió que era Dios, le dijo: dile, cuando te vuelva a hablar, dile, habla que tu siervo oye. Y ahí fue donde él conoció la voz de Dios. Pero él pensaba que era Elí que lo llamaba. Léalo bien. Nosotros, para ser sabios, necesitamos ser ignorantes. Amén. Amén. Para ser exaltados, tenemos que humillarnos, como lo hizo Cristo. Usted sabe por qué Él tiene un nombre, sobre todo un nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo le obedece a ese nombre. Porque Él se humilló hasta lo sumo. Y por haberse humillado hasta lo sumo y haber sido obediente hasta la muerte, y muerte de un madero, dice que Dios a lo sumo le exaltó por esa humildad. Porque Él, siendo Dios hecho carne, pudo haberse creído lo que muchos hoy se creen: el grande es ungido. Oh, no me toca, no me toca, se me va la unción si me toca. Y Él hasta lo sumo se humilló, y por eso Dios le exaltó. Cuando usted se humilla, ¿qué es humillarse? No es solo doblar rodillas. Es cuando usted le dice: Señor, moldéame a tu imagen y semejanza. Sé que va a doler, sé que me vas a quebrar y me vas a hacer hecho polvo, porque no, esta vasija no sirve. Hay grietas en mi vida, hay muchas cosas, y sé que me va a doler y a veces no me va a gustar, pero hazlo porque lo necesito. Eso es una persona humilde.
Jesús, siendo Dios el Verbo hecho carne, se humilló. Dijo que todo lo que él venía a hacer era por el Padre. Cuando estaba en el Getsemaní y se le presenta la copa de la ira, y él dice: Padre, con dolor, pasa de mí esta copa si es posible, y si no, hágase tu voluntad. ¿Usted cree que pasó ahí? ¿No? Él no estaba llorando y asustado y sudaba sangre por lo que le iban a hacer los romanos, sino porque la ira de su Padre iba a caer sobre él. Iba a experimentar el mayor de los dolores. ¿Y sabe cuál fue? Separarse de su Padre. Ellos nunca se habían separado. Ese fue el mayor dolor que él experimentó. Sabía que por breves momentos él como hijo iba a descender en tinieblas, y él no conocía las tinieblas. Esto es duro. Es como el que tiene casa, techo, trabajo, comida, y de repente tenga que comer de la basura. Que de repente tenga que andar en la calle descalzo y con frío, habiendo tenido un hogar. Que la vida le cambie así de repente, que lo abusen de las peores maneras en la calle, desprotegido, durmiendo entre cartones. Experimentan la separación. Más o menos es así, aunque más fuerte, la separación que sufrió el Señor, el dolor que él sufrió al verse separado de su Padre, cuando ellos eran uno. Ese fue el mayor dolor. Y él bebió la copa de la ira. Por eso dijo: pasa de mí si es posible. Y el Señor le dijo: no, recuerda que tenemos un acuerdo. Tenías que morir, tienes que hacerlo. Y mi ira va a caer sobre ti, o yo consumo todo. Y él tomó la copa y cayó la ira de Dios sobre él. Amén. Para ser exaltados tenemos que ser humillados. Paradoja del reino. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquel orgulloso que anda como le da la gana, que se cree mucho. Tremendo. Eso está en Mateo 23:12. La más extraordinaria paradoja que enseña la Biblia es la que declara lo siguiente: para salvarnos en Jesús había una unión perfecta entre la humanidad y la deidad, la creación y el Creador. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, eso está en Colosenses 2:9, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es una paradoja. Primera de Timoteo 3:16. Como ejemplos de temas bíblicos que son paradójicos entre sí, podemos citar la fe y las obras. Aquí hay una confusión. Muchos dicen: por las obras usted no va a llegar al cielo. Y es cierto, usted puede portarse muy bien y darle de comer a todo el mundo, pero si usted no tiene amor, usted de nada sirve. La fe y las obras van de la mano. No es solo creer, es que yo debo accionar. ¿Me están entendiendo? Amén. Mi fe es para creer en Dios, pero yo tengo que manifestar ese Dios. Mi fe tiene que lograr traer a Jesucristo al escenario. ¿Y me están entendiendo? ¿Me están captando? Amén. Mi reto es: sí, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero ¿cómo traigo ese Dios al escenario? ¿Cómo traigo ese Dios a que sea real en mi vida? La fe y las obras. Busco la manera. Dice Mateo 7:7: busca y hallaréis, toca y se te abrirá, pide y se te dará. Es una acción. La fe no es solo creer: ay Señor, yo voy a creer que tú me vas a dar trabajo y en la casa. En vez de salir a recorrer ahí, ver y que se le gasten los zapatos y que se le salgan los dedos de tanto buscar. Usted va con fe: Señor, yo sé que hay algo para mí, pero lo tengo que buscar. Tengo que ponerle patitas a la fe. Yo no puedo decirle a mi hermano que está en necesidad: ve y voy a orar por tu situación. No, es que si yo tengo, con lo que tengo, de lo que tengo, le tengo que dar. Porque a través de eso ellos van a llegar. Les estoy mostrando el amor de Dios a través de las obras, aunque no soy salvo por obras, porque hay gente que hace mucha caridad y cree que no. La fe y la obra va de la mano. Amén.
La salvación es por fe o por obras. Por fe. ¿Verdad? Eso es una verdad, es por fe. Pero tiene que llevar obras. La ley y el evangelio. La ley dice lo que el hombre tiene que hacer y no hacer, ¿verdad? No robará, no matará, no codiciará, no adulterará, no fornicará, etc. No mentirás, no mirarás con deseo a la mujer de tu prójimo. En fin, la ley dice que el hombre tiene que hacer y no hacer. El evangelio revela que el hombre tiene que tener fe. Y con la fe logramos el no hacer. No robo, no mato, no miento. Porque por la fe yo entiendo que soy una nueva criatura en Cristo. Donde las cosas viejas pasaron, donde me he despojado del viejo hombre que está viciado según la carne. La predestinación y el libre albedrío. Algunos creen que Dios predestina a unos al cielo y a otros al infierno. Otros creen que el hombre elige su propio destino. En realidad, ninguna de estas creencias es correcta. La verdad es que sabiendo Dios de antemano quienes van a aceptar el mensaje de salvación, los predestinó al cielo. Él ya sabe cómo usted va a terminar. No importa cómo usted llegó a este mundo. No importa cómo es su condición. Lo importante es cómo vas a terminar. Y si usted inclina su corazón, usted ya ha sido predestinado para el cielo. Dios es inmanente, que quiere decir que siempre está cerca nuestro. Una palabra nueva, no solo es omnisciente y omnipotente, inmanente. Eso está en Hechos 17:27. Y Dios es también trascendente. Está más allá de lo que usted se puede imaginar. Él puede llegar más allá, llevarnos más alto de lo que usted se puede imaginar. Eso está en 2 de Crónicas 2:6. Paradojas bíblicas. En la Biblia hay muchas paradojas. Como cada paradoja tiene dos verdades. Si enseñamos solo un lado de la verdad, de la paradoja, como si fuera toda la verdad, queda dañada la doctrina del evangelio. Veamos algunos ejemplos de esto. Buscar y añadir. A continuación veremos a las dos partes, el A y el B, de la paradoja, los dos lados de la paradoja. Vamos a ver el A. Si tuviera una pizarrita yo, me hace falta una pizarra. Si pues habéis resucitado con Cristo, escuche, buscar las cosas de arriba. El resucitado en Cristo. ¿Cómo me doy cuenta yo que he nacido de nuevo, que resucité, que fui engendrado en Cristo? Porque yo voy a buscar las cosas de arriba, no las de aquí abajo, no la carnota, no mis deseos, no lo material. Así Dios me da, es que es Dios. Si Dios me cumple mis deseos, es que no es Santa Claus. No se equivoque, no es Santa Claus. Él no está para cumplir tus deseos, está para que te alinees a su voluntad, aunque no te guste. Entonces, la parte A de la paradoja es que si estamos resucitados en Cristo, vamos a buscar sobre las cosas de arriba, nada más. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, dice, no en la tierra, no en las de la tierra, porque habéis muerto, se supone. Habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿en dónde? En Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y hay que entender, ya Cristo se manifestó. Muchas veces no entendemos la otra cara de la paradoja, que es esta. Sabemos que hemos nacido de nuevo, pero no entendemos cómo ocupar ese lugar.
Nuestro lugar está en los lugares celestes, juntamente con Cristo. Aprendí algo de mi hermana menor, de Johanna. Ella me explicó así, hablando de todo esto. Me dice, cuando usted ora en su casa, ¿dónde se ubica usted? Y yo le dije, en el centro de la casa, para abarcar todo. Yo oro en la sala. Me dice, pues aquí hay no un pecado, pero le falta la verdad. No estamos ahí orando. Nosotros no oramos de aquí para arriba. Nosotros estamos sentados en lugares celestes. Y yo entendí. Ahí nosotros oramos desde arriba para abajo. Estamos ahí sentados viendo todo. Pero como no hemos entendido esta verdad, creemos que oramos de aquí para allá. No. Dice la escritura que yo tengo un lugar, una posición en Cristo Jesús. ¿Cuánto me está entendiendo? Amén. Usted no ora de aquí para allá. Ni oramos para cambiar la voluntad de Dios. Oramos para unirnos a su voluntad. Y la tenemos que aceptar, confiar y esperar. Vamos a ver después a desarrollar un tema de lo que es la oración. Y muchos van a quedar así. Porque la oración no es para que Dios cumpla tus deseos, sino para que se haga su voluntad. Y muchas veces su voluntad no te va a gustar. Y ahí es donde va a tener usted que decidir obedecer. Bueno, me someto, Señor, aunque no me guste, no lo entiendo, pero me someto. Usted va a ser grandemente bendecido si usted hace eso. Amén. Amén. Ahora comparemos el texto recién citado. Vea que vimos que si pues habéis resucitado en Cristo, buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, hay muchos que aceptan a Cristo, pero la vida de Cristo no se ha manifestado en ellos. Entonces, por eso es que dice esto: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Usted puede aceptar a Cristo, pero si la vida de Cristo no se manifiesta en ti, no hay un cambio, un rompimiento, un nacer de nuevo, usted nunca va a manifestar en gloria lo que ya usted tiene. Muchos no entienden su posición, no entienden lo que son. Papá decía en la clase de visaje que el problema de muchos es hacerles entender que son reyes y sacerdotes. Usted tiene que entender que usted es rey y que usted es sacerdote, que usted es linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Se lo saben de memoria, pero nunca cómo hace para ocupar ese lugar, cómo les hace uno entender que son reyes. Y el rey es el que determina aquí en la tierra. Dios necesita esa posición en nosotros para que nosotros empecemos a ver el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. La manifestación del Cristo vivo en la gente. Ahora comparemos este texto que está en Colosenses 3, 1 y 4, que ya lo leímos, con el otro texto. Ese es el lado B de esta paradoja, de esta verdad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿cierto o no? Amén. Eso dice la escritura. Vosotros también poniendo toda diligencia, ¿qué debo de yo poner? Toda diligencia. Y una persona diligente busca, una persona diligente no se queda sentado a que Dios haga algo, no es que yo me muevo y Dios se mueve conmigo. Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, escuche, a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Eso está en 2 de Pedro 1, 3, 5, 7. Piedad en griego es eusebia.
Eusebia. Significado de piedad, respeto y reverencia. Es decir, es lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Número 1, piedad. ¿Ok? Respeto y reverencia. Es lo que necesitamos. Notemos que en el primer texto se nos dice que tenemos que buscar. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de qué? Leímos. Del reino. Si usted ha nacido en Cristo, si usted está en Cristo, usted busca las cosas de arriba. Ya no las terrenales, ya no se mueve usted por la carrota. Tenemos una lucha, sí, pero todos los días estamos llamados a vencer esas batallas. No solo a pelear, ¿ok? Sino a vencer. Entonces, notemos que el primer texto se nos dice, tenemos que buscar las cosas de arriba, las que tenemos ya en Cristo. Pero en el segundo texto que acabamos de leer, se nos enseña que todas las cosas ya se nos han sido dadas. ¿Se da cuenta? Las dos caras de la paradoja. Parece que se contradice, ¿verdad? ¿Me están captando? ¿Sí? O se lo vuelvo a repetir. En el segundo texto nos enseña que todas las cosas ya se nos han sido dadas. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo me como esto? ¿Tenemos o no tenemos las cosas? Pareciera que se contradice un texto con el otro. La explicación es muy sencilla. Todas las cosas las tenemos en los cielos, en Cristo, pero no en nuestra experiencia terrenal. Por eso las tenemos que buscar. Ya usted las tiene en el Espíritu, ya usted las tiene ahí arriba, pero las tenemos que buscar para que se manifiesten aquí en la tierra. Por eso hay muchos que buscan de Dios de la manera tan equivocada que nunca ven nada. Piden por un milagro, no llega. Piden por una cosa, no pasa. Porque tenemos que entender las paradojas del reino. Tenemos que entender que ya las tenemos en Cristo, pero que mi deber es buscarlas. Mi deber es provocar que se manifiesten y que sean una realidad. Por eso, toca y se te abrirá. Si usted no va y toca, usted nadie le abre. Si usted no busca, usted nunca va a encontrar. Ahí se quedará, ahí se perderá usted. Si usted está esperando que Dios baje y le hable. Jennifer, levántate. La palabra del Señor dice que ya yo estoy de pie. ¿Se da cuenta? Tengo que manifestar eso. Si el Señor dice que yo soy libre y sana, entonces yo tengo que empezar a buscar mi libertad y mi sanidad todos los días. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Sí. Y al no entender estas paradojas, en estos últimos años algunos hermanos han enseñado que todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas, entonces no tenemos que buscarlas porque ya las tenemos, y eso es una doctrina terrible. Y el cristiano sigue enfermo, y el Hijo de Dios sigue padeciendo y sigue alcanzado, nunca ve nada de Dios. Es que la palabra del Señor dice, pero ¿cómo hago yo para que esa palabra se manifieste? La tengo que buscar. Se los he enseñado, es como una piñata. Dele hasta que se abra la piñata y le salgan los confites. Así se busca al Señor con insistencia. En el reino de los cielos se cava hondo, se trabaja duro y se cava hondo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Muchos dicen, ya tenemos todas las cosas en Cristo, entonces no tengo que buscarlas, porque ya las tenemos, ya tenemos todo. Esto llevó a que muchos hermanos dejaran de buscar de Dios y dejaran de orar y dejaran de clamar y dejaran de depender de Dios, porque ya lo tienen todo, entonces ya no dependen de Dios. No, las paradojas. La palabra de Dios siempre tiene dos verdades, siempre tiene dos sentidos, no se contradice, hay que entenderlas. Pero contrariamente a esa enseñanza, en el mismo texto ya citado, primero Pablo nos dice que todas las cosas nos han sido dadas, pero luego nos exhorta a añadir a la fe virtud. ¿No es suficiente la fe? A la virtud, conocimiento, etcétera. O sea, si tenemos que añadir
Quiere decir que todas esas cosas no las tenemos en nuestra experiencia aquí en la tierra. Cuando habla de añadirle, porque usted tiene que añadir, usted tiene que buscar. No las tenemos como experiencia aquí en la tierra, pero sí en Cristo. Entonces hay que hacerlas manifiestas a través de la fe, y la fe me lleva a una cosa y la fe me lleva a otra. Es como un abismo es atraído a otro al sonido de sus cascadas. Usted abre una puerta, abre otra, se le sale una oportunidad, le sale otra, y esto se ve hasta lo natural. ¿Ok? Además, es de destacar que en el texto de 2 de Pedro 1, 3, 5 y 7 ha sido usado por algunos para enseñar que siendo que ya lo tenemos todo, entonces no necesitamos la unción, porque la tenemos. No necesitamos la unción del poder del Espíritu Santo. Como consecuencia de esto, la decadencia espiritual ha venido. Entró en sus congregaciones, porque cuando lo que se enseñaba en una congregación no está de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces la gloria de Dios se aparta de ese lugar. No necesitamos buscar la unción, ya la tenemos. No, la unción se busca. Esto es como ir a cargar gasolina, mijitos. El carro no va a caminar con agua ni con aire. Usted tiene que ir a agarrar y ser diligente, tomar y ir a la gasolinera y todo lo demás. O va a venir la gasolina hasta donde está usted. Si yo agarro un teléfono y ese teléfono se le gasta la recarga, no sirve de nada. ¿De qué sirve un teléfono ya descargado? Si no lo conecto a la fuente correcta, no va a seguir sirviendo. Pues es lo mismo en Cristo. Necesitamos tener esta experiencia. La unción se busca, la llenura del Espíritu se busca. Se busca a ese Dios hasta que me salve de mi situación. Yo debo de tocar y tocar y tocar y tocar hasta que se me abra. Yo debo de pedir hasta que se me dé. Yo debo de clamar hasta que se me oiga. Porque dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a hablar de la posición y la experiencia. Para entender aún más la paradoja recién presentada y otros en la Biblia, tenemos que ver la relación que hay entre la posición y la experiencia. La experiencia es llamada también práctica o condición. Es cuando usted practica algo y por esa experiencia yo le puedo decir a usted que Dios ama. Yo le puedo decir a usted que Dios es Yahweh Jireh, que Él es el que me provee, el que me sostiene, el que me da de comer, el que me abriga, el que me defiende, por la experiencia. Entonces vamos a ver la posición y la experiencia. Como posición, en el estado legal del creyente ante Dios, el lugar en donde estamos en Dios es en Cristo. Gracias a la obra del Calvario. ¿Cuántos saben eso? Ahí yo tengo una posición, ¿ok? Yo tengo una posición legal. A mí me legaliza lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso es una posición. Pero mi experiencia, ¿ok?, es el estado actual del creyente aquí en la tierra. Si Cristo ya me redimió, si Cristo ya me salvó y yo acepté eso, ¿por qué yo insisto estar en pecado? ¿Por qué yo acepto la enfermedad? ¿Por qué yo vivo como los demás? ¿Cuál es mi posición? Mi posición tiene que estar alineada con la experiencia. Si Cristo ya quitó mi pecado, ¿qué hago yo en pecado? ¿Qué hago yo mintiendo? ¿Qué hago yo siempre echando mano de lo malo? Cuando ya el Señor tengo una legalidad como hijo, porque yo acepté esa sangre y fui cubierta, pagada y liberada por esa sangre. Fui comprada por esa sangre. Entonces, en mi experiencia, ¿cuál es mi estado actual como cristiano? Esto es de ponerse a pensar. Entonces usted iba a ver, va a decir: no me parezco en nada. Tengo que volver, tengo que hacerlo, tengo que mi posición sea igual que la experiencia. Número 2, otra posición. Es lo que el cristiano es en Cristo. Muchos no saben quiénes son.
no tienen identidad, no saben quiénes son en Cristo, reyes y sacerdotes, linaje, pueblo escogido, y lo hablan, pero ¿cuál es la experiencia? Es lo que el cristiano en sí es en sí mismo. Se supone que eso se tiene que reflejar. Número 3, nuestra posición, ser relacionado con lo que somos en Cristo. Nos ven como Cristo aquí en la tierra. De hecho, la iglesia tiene que ser la figura de Cristo aquí en la tierra. Tiene que revelar su imagen, su esencia. Tenemos que oler a Él, tenemos que hablar como Él, tenemos que ver como Él, sentir como Él, pensar como Él, actuar como Él, seguir sus pasos, imitarlos. Pero en la experiencia me dice otra cosa. Mi posición está en Cristo, pero en mi vida, aquí en la tierra, me dice otra cosa. Nuestra experiencia se relaciona con lo que deberíamos ser. Y usted no es. Entonces usted tiene que pensar en esto. En esto tenemos que pensar. Amén. También dice, nuestra posición es inamovible, porque lo que es de Dios se va a quedar para siempre, papito. Inmutable, eterna, no cambia jamás. Ejemplo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso está en Hebreos 10:14. Es decir, ya somos perfectos. Esa es nuestra posición celestial. Pero en experiencia, nuestro estado es cambiante. Cambiamos aquí en la tierra. Hoy estoy arriba, mañana abajo. Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy creo, mañana no creo. ¿Se da cuenta? En nuestro estado es cambiante, continuamente arriba, abajo, etc. Ejemplo, sed pues vosotros perfectos, dice Mateo 5:48. O sea que tenemos que llegar a ser perfectos en nuestra experiencia y práctica aquí en la tierra. Lo vamos a dejar hasta ahí porque este tema es bastante extenso. Vamos a que la semana que viene vamos a ver los ejemplos, vamos a seguir viendo la posición y la experiencia hasta que usted lo entienda. La idea es que lo entendamos, las paradojas del reino, que no podemos vivir solo en una cara de la verdad. Tengo en Cristo, pero a la vez no tengo. Creo y no creo. Tenemos que, así lo que tenemos en Cristo, tenemos que revelarlo en nuestra propia experiencia. Lo que yo tengo en Cristo, tengo que hacer que eso sea real en mi vida. Que Dios te bendiga y te ayude siempre y que no te haga falta ningún bien. Mi deseo que así como prospera tu alma, prosperes en todas las cosas en la presencia del Señor. Recuerda la palabra, hoy estamos en el mes 10 el mes de Tishrei, que significa un nuevo comienzo, crecimiento, sembrar para cosechar. Estamos en esos tiempos. Recuerda que puedes reverdecer en la presencia del Señor, que si tú puedes cambiar tu posición, puedes cambiar tu condición en cualquier momento que necesites al Señor. Clama al Señor para ser salvo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Shalom.